Ey, máquina, o sea, yo no creo en las casualidades. Y mira con quién me encuentro. Todos conocemos a Ilia Topuria por ser un tipo serio, inquebrantable y con un carácter súper estricto. Sin embargo, sigue siendo un ser humano y por ende no puede evitar terminar cayendo en alguna situación bizarra o incómoda, ya sea por culpa suya o de algún tercero. Así que prepárense, porque estos son los 5 momentos más incómodos de Ilia Topuria. ¿Cómo sintió que te reconocen? Está bien, se siente súper bien, la verdad. Qué pena que no lo puedas sentir. Empecemos con una que no mucha gente conoce, Liake Yados, uno de los influencers que más daño le hizo a la juventud con sus alucinadas. Se encontró de pura casualidad con Ilia. La colaboración fue tan forzada que Ilia casi se queda sin pants ese día. Ey, máquina, o sea, yo no creo en las casualidades. O sea, no existe. La suerte tampoco, la suerte es Dios. Y mira con quién me encuentro. Yo aquí con la... Ey, de bestia en bestia, bro. Ilia se reía como por no escupirlo y aún así tuvo la decencia de darle la mano. Pero el rancio en lugar de hacer las cosas bien, le medio puso su mano ahí con las gafas y todo. Y encima le dio la mano izquierda a un georgiano. Y así, entre la incomodidad, la funa que le cayó a Ilia y el de bestia en bestia, bro, Ilia Yados no volvieron a colaborar nunca más. McGregor, Khabib. Yo, Tú siempre ganas, mi amor. Siempre sales con la tuya. ¿verdad? Seguimos con el momento que más aumentó la fama de Ilia Topuria entre las mujeres y los jugadores de pádel. El día que Topuria dejó sin palabras a un entrevistador después de revelarle cuánto mide su estoque. Y es que, como para variar, Ilia estaba insultando a Conor McGregor después de que este dijo ser más español que él. Y a Ilia no se le ocurrió una mejor idea que responder: Well, he said he's more Yeah, Spanish he than went you. to Marbella. I also, when I see myself in the mirror below my waist, I also think sometimes I'm more African than Francis Ngannou. He's a fake fighter. Look at that. Let me see that. Antes de que Ilia conociera el amor de su vida, tuvo una relación con una TikToker y... A ver, ¿qué era lo peor que podía pasar? Exacto, que lo obligaran a hacer un TikTok y no cualquier TikTok. Qué tóxico. Respeta mi privacidad. Que mi WhatsApp no es tuyo, bájale a tu intensidad. ¿Qué intensidad ni qué intensidad? Le voy a meter un estrellón al cel si tú no me lo... Déjame revisarte el celular. Ay, pobre Ilia. Le tocó hasta aprenderse la letra de una de las canciones más guisas de la historia. Pero bueno, eso a todos ustedes les ha pasado o les va a pasar algún día. Seguimos con un clásico al que yo llamo el Flappy Timothy. Sin duda, uno de los momentos más tensos y realmente incómodos de ver de Ilia Topuria. Pues imagínense, para este momento el nivel de inglés de Ilia no era lo que es hoy en día. Le tocó discutir contra Paddy Pimblett, que por Dios, ni los papás deben entender qué es lo que dice. I don't understand you anything. Pero bueno, el punto es que en medio del alboroto a Ilia no le daba la cabeza para formular oraciones en inglés, lo que nos llevó a este icónico momento. I'm seeing them all week. The UFC have kept us apart. Fought I little knit. don't understand you anything. Back in the flouty, like what? And boy! I get at the wasting queen. I walk like a king in your Are you street. talking English? What then? Menciones honoríficas antes del primer puesto. Ilia callando al público por abuchearlo con un inglés magistral. Shut up, baby. Shut up. I represent the evolution of this game. You all will become an instant fans. So shut up right now. No, some of you can come to upstairs and do something. Ilia durmiendo a un random por interrumpirlo en su pelea contra Akuma. El famoso I read a lot of books. I read a lot of books. What kind of stuff do you read? I read more like I read a lot of books. I love reading books. How can I tell you? And yeah. Y por supuesto, ¿quién es Joe? The backs. Same exact Joe. What are you talking? And you know it. You're laughing because you know it. Him and Joe. What are you talking about? I don't fucking know who's Joe. Huh? Who's Joe? What?
Y ahora sí, los momentos más incómodos de Ilya son sin dudas con este entrevistador llamado Shmo, que es la única persona sobre la faz de la Tierra que ha logrado que Ilya sea incapaz de mantenerle el contacto visual. Ilya, mi buen amigo, esta pelea volveremos a estar contigo. Yeah, I love that song. It's a big time song. You're the man. More likely to go up than ever go down? Never go down. Never go down. Never go down. We never go down. Never. Never. Never ever. Never ever. Not even if there's a female involved. Not even the female. Of course not. That's what kings do. Yes. Gracias a los 2 miembros del canal por ayudarme a pagar la comida de King Crimson. Y para el resto, váyanse a la mierda. Chao, granjeros.